Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Bienvenidos a Ni de aquí ni de allí, un podcast en el que escucharás la voz de los hijos de los valientes. Los hijos de aquellos hombres y mujeres que abandonaron su país de origen y llegaron a España durante los 90 y principios de los 2000. Mi nombre es Michelle y seré quien te acompañe en este podcast en el que hablaremos sobre la identidad cultural de los inmigrantes de segunda generación o hijos de inmigrantes hispanoamericanos en España. Puedes encontrar más información acerca de estos conceptos, los países que tratamos y más en mishaguilar.com/ni de aquí ni de allí. Pues ahora te pregunto yo. Ya. Bueno, tú también tienes que presentarte, ¿vale? Ok, no sé qué decir. Es la primera vez que me toca hablar a mí. Bueno, eso está bien. Prometí que habría una entrevista en el canal de YouTube de mi última invitada, pero hacemos esto como un hobby y ella no ha tenido tiempo ni de editar ni de subir nada. Yo os traigo mi versión de la entrevista, que puede ser diferente a la que ella suba. Como le digo a Michelle, esta es la primera vez que me preguntan a mí y no puedo estar más contenta de que haya sido ella la que me haya entrevistado, pues me hizo preguntas muy interesantes y directas, como por ejemplo, si alguna vez he vivido un episodio de discriminación que me haya marcado o si me ha condicionado ser hija de migrantes. Aunque dije en Instagram que este sería el último episodio de la temporada, tengo tantas cosas que decir que he decidido publicar otro el mes que viene en el que explicaré exclusivamente el porqué de los títulos de cada episodio y qué aprendí en cada uno de ellos. También me gustaría dejar margen a preguntas. Aunque en general siempre recibo expresiones de sorpresa, quiero que sepas que puedes hacerme llegar tus preguntas o impresiones a través de las plataformas desde las que nos escuchas, o puedes escribir un email a michelle@mishaguilar.com, desde la web mishaguilar.com, Facebook, ni de aquí ni de allí, Twitter, donde estoy como Mish Aguilar, o Instagram, donde me encontrarás como mish.aguilar. La siguiente temporada se estrenará en mayo de 2019. Si después de escuchar Ni de aquí ni de allí te gustaría participar, ponte en contacto conmigo desde los medios que acabo de mencionar, que encontrarás de nuevo en las notas de este episodio. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Michelle y hoy os tengo una invitada muy especial que no me equivoco, también se llama Michelle. Vamos a hablar sobre algo muy interesante. Así que cuéntanos quién eres, qué haces, dónde estás. Pues yo me llamo Michelle también. Estoy en Alemania ahora mismo, estoy viviendo en el sur de... Bueno, no en el sur, pero en el sur de Alemania. Estoy en mi último mes como au pair. Si no sabéis lo que es irte a vivir con una familia, a cuidar niños y enseñarles el idioma. A cambio, la familia te da alojamiento, comida, te paga el curso de idiomas, el seguro médico, todo depende de cómo lo habléis antes. Crecí en Barcelona y nací en Ecuador. Actualmente, pues eso, estoy en mi último mes de au pair y espero comenzar el máster en octubre aquí en Alemania también, en Tübingen. Genial. ¿Y qué estudiaste? Estudié Humanidades, que es una mezcla de literatura, filosofía, historia del arte, literatura. Todo muy inútil, o sea, yo fui muy feliz cuando estudié eso. Fueron los mejores 4 años de mi vida, nunca me arrepentiré de haber estudiado eso. Pero aquí en Alemania la gente tiene otra mentalidad y, o sea, el máster que voy a estudiar está relacionado con eso, pero mi familia alemana, con la que estoy viviendo, me decía al principio: pero tú eres muy lista, muy inteligente, ¿por qué no estudias economía o algo que dé dinero? Y en plan,
Ya. Vale. No me hace feliz la economía. Hice bachillerato social, o sea que tengo una breve visión de lo que es. Podría estudiar eso, no es algo que diría, ¡buah! Es química y no. Podría hacerlo, pero no me hace feliz y me requiere mucho esfuerzo, mucho más esfuerzo de lo que me requieren las letras. Ok. ¿Y por qué estudiaste humanidades? Porque yo había escuchado humanidades como carrera y te soy sincera, yo la veía como una carrera que nadie la estudiaba, entonces yo decía, ¿cómo la gente puede estudiar eso si nadie, o sea, no conocía a nadie hasta que llegaste tú y dije, wow, eres la primera persona que conozco que estudia humanidades, porque lo que dices tú, en la mente está el economía, dinero y medicina, porque claro, es no derecho y claro, carreras entre comillas importantes que la gente considera que son carreras importantes o carreras que te dan dinero. Pero tú, ¿por qué estudiaste humanidades y por qué decidiste ese camino? Bueno, esto es una historia un poco larga. Yo acabé la ESO y quería estudiar animación 3D. Por aquel entonces no había la carrera, no habían escuelas en Barcelona. Si querías hacerlo te tenías que ir a Madrid. Claro, yo acabé la ESO con 15 años y era como, pues yo quiero hacer animación 3D, yo quiero hacer cosas como lo de Pixar, ¿sabes? Eso era lo que me apasionaba en ese momento. Y me metí a hacer un FP. Entonces, ese año, el año que estaba acabando el grado medio, abrieron una escuela de animación en Barcelona y fui a las puertas abiertas. Me encantó porque era exactamente lo que yo quería desde el principio. Pero me pedían que hiciese bachillerato. Les daba igual cualquier bachillerato. No me pedían el tecnológico, no me pedían el artístico. Me decían un bachillerato y entras aquí. Y claro, pensé, vale, pues vamos a hacer bachillerato. Voy a coger el bachillerato que sea más fácil, social. Porque claro, yo pensaba, ¿para qué voy a aprender yo latín o griego? Esas cosas tan inútiles. Me arrepiento a día de hoy porque la vida sería mucho más fácil como humanista. Pero en ese momento era como, vamos a hacer el social y optativa, francés, no. Psicología. Y pues me metí. Claro, o sea, todo pasa por algo. Escogí psicología, el profesor que tuve en psicología era el mismo que tenía en filosofía y es un profesor que me marcó, que fue súper bueno, súper didáctico y gracias a sus clases me di cuenta de que lo mío era la literatura, que lo mío era la filosofía, que lo mío era todo lo que son letras. Entonces, cuando ya estábamos acabando el bachillerato y había que escoger la carrera, yo sabía que no quería hacer animación 3D. O sea, también vi un documental sobre Pixar y cómo era eso, ese mundo, y pensé que claro, a mí me gusta, pero tampoco tanto como a ellos. Entonces empecé a mirar carreras y yo pensaba hacer derecho o criminología. Criminología porque en psicología habíamos hecho una parte dedicada a la criminología y me encantó y pensé, pues esto. Humanidades no estaba en la lista porque era como, yo he hecho social, de humanidades lo justo. Pero yo tenía una amiga que quería ir a las puertas abiertas de humanidades y en la misma universidad, en la Pompeu Fabra. Y yo quería ir a las puertas abiertas de derecho y de criminología. Total, fui a las charlas. Cuando vi que en el programa había microeconomía, macroeconomía en criminología, pensé, ¿what? No, ya lo hice en bachillerato y no, ya lo he sufrido, esto no es lo mío. Y cuando miré el plan de estudios de Derecho, me gustaban las asignaturas que tenían que ver con historia. Y cuando fui a la charla de Humanidades, se me abrió, o sea, fue como, ya está, es esto lo que tengo que hacer. Era todo lo que me gustaba, o sea, las asignaturas de primer año. Y claro, yo llegué a mi casa después de haber ido con mi amiga a las charlas y con los 3 papeles, el de Derecho, el de Criminología y el de Humanidades. Y les digo a mis padres que quiero hacer Humanidades y que lo tengo súper claro. Y es, bueno, sería mucho mejor que hicieses Derecho porque, ¿sabes? Es algo como seguro. Pero si esto te hace feliz,
Claro, después de que ellos vieron cómo había ido cambiando mi enfoque a lo largo, o sea, salir de la ESO, con eso de animación 3D, luego nada, luego, ¿sabes? Luego de, venga, quiere criminología, pero yo paso de hacer más... Claro, mis padres vieron que yo era feliz durante la carrera, nunca me dijeron nada, era como, es feliz, va a clase cada día feliz... Y vuelve de clase feliz, o sea, ¿qué más? Como padres ellos se sentían ya realizados. Sí. Y claro, yo era feliz, o sea, no me arrepiento a pesar de que aquí he tenido crisis bestias por eso de... Si hubiese estudiado marketing o hubiese estudiado economía, acceder a másters aquí en Alemania o en el resto de Europa sería más fácil, porque lo que tiene que ver con lo que yo he estudiado necesito... un nivel muy alto de alemán, porque lo que me fascina es Alemania, o sea, cuando entré a la carrera hice literatura alemana, cultura alemana y tal, me fascinó, o sea, y yo sabía que quería hacer cosas relacionadas con Alemania, y claro, hay que aprender alemán, y entonces tuve crisis, en plan, ¡oh! Pero ahora está como todo se está dando, se están poniendo las cosas en su sitio, y pues ahí estoy, que voy a seguir con las humanidades. Perfecto. Y cuéntanos, a ver, nosotros nos conocimos a raíz de tus podcasts. Uh-huh. Entonces quiero que me hables un poquito de tus podcasts y la razón por la que estás aquí. Uh-huh. Que nos expliques qué es un podcast, por qué te dedicas parte de tu tiempo, de tu vida a ellos, y nos hables un poquito sobre ese tema. Ok. Pues a ver, yo los podcasts los descubrí en la carrera, pero eso fue como algo aislado y luego se me pasó y tal. En mi año como au pair, yo pasé de tener 2 trabajos, a estar haciendo la carrera, escribiendo el TFG, a venga, tener un montón de tiempo libre y las cosas que hago, no necesito las manos, necesito moverme, es en plan, recoger a los niños, tienes que ir caminando hasta allí, cocinar, porque tengo que cocinar para los niños. Odiaba cocinar, ahora me gusta, pero antes de venir yo odiaba cocinar, o sea, ¡ay, Dios mío! Me pareció una pérdida de tiempo. Ahora me encanta, pero por los podcasts, porque claro, mientras cocinaba yo me aburría, era como, ¿qué hago aquí? Picar cebolla, y qué aburrimiento. Como, podría estar leyendo un libro ahora o ver un documental o una película, ¿qué es esto? Y empecé a descubrir podcasts de muchos tipos, de ecología, de literatura, de filosofía, porque a mí una de las cosas que más me frustraba al principio era que no estaba aprendiendo nada, o sea, pasé de aprender a no aprender, y yo soy una persona que necesita aprender. Encontré estos podcasts, me satisfacía la sed de curiosidad y de conocimiento, pero al mismo tiempo te genera un vínculo con la persona que estás escuchando. Te están hablando al oído y lo mismo te están hablando de experiencias personales, viajes culturales, de una forma en la que, para mí, los que creaban el podcast, los que hablaban, generaban un vínculo conmigo, a pesar de que yo no les veía la cara, no tenía que estar yo ahí pegada a la pantalla del móvil o del ordenador, sino que yo podía estar haciendo mis cosas. Me daban libertad y no me exigían nada. Sentía como que me estaban dando más de lo que me estaban exigiendo, ¿sabes? O sea, no me estaban exigiendo estar aquí sentada, mírame. Si quiero seguir leyendo cosas de lo que han hablado, puedo buscar más y me dan la facilidad. Y sí. Me gustó el formato, me gustó esa libertad que me daba, creativa también. Y pensé, pues voy a hacer uno de algo que no haya visto yo, que se haya tratado. Busqué, investigué, que es sobre la inmigración, inmigrantes de segunda generación y tal. Porque hay muchísimos podcasts de todo tipo. Y a mí me encantan los de humor, los de historia. Y yo sabía que mi podcast tenía que ser conversacional. O sea, que yo no quería coger el micrófono y venga, soltarte lo que se me pase por la cabeza o ese día, o ¿sabes? Que yo quería hablar con la gente, porque me encanta hablar con la gente. Entonces investigué a ver si había algún tema, algún podcast que tratase ya el tema. No encontré ninguno. Si habían, eran episodios de podcast, o sea, que trataban en un episodio algo relacionado, pero no dedicaban el podcast entero a esa temática. Pensé, vale, quiero hablar con personas, quiero hablar sobre inmigración, inmigrantes de segunda generación, gente que haya vivido lo que yo, porque claro, otra cosa es
¿Por qué quiero hablar de esto? Claro. Porque al llegar aquí a Alemania me preguntaban, o sea, ¿de dónde eres? Y yo decía Ecuador, porque es lo que estaba acostumbrada a responder. O sea, había salido de Barcelona algunas veces, o sea, al extranjero, pero siempre yo decía, ¿de Ecuador? Nunca me lo había cuestionado, o sea, después de haber ido a Ecuador, como cuento en el primer episodio y tal, fue como, ya no lo decía tan fluidamente, así de Ecuador enseguida, pero aún así, y aquí me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿De Ecuador? Sí, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde vienes? Porque porque tengo la libertad de moverme como una europea, ¿sabes? Y eso es algo que un ecuatoriano no puede hacer. No. O cuando son alemanes que hablan español de Sudamérica, el uruguayo, argentino, muchos de Paraguay también, muchos alemanes van a Paraguay, y era en plan, pero tú no hablas como una latinoamericana, o sea, tú no tienes acento ecuatoriano. Y era en plan, sí, bueno, crecí en Barcelona. Eso fue los primeros meses. Y me di cuenta de que siempre decía, cuando me presentaba o me preguntaban, yo decía, soy de Barcelona. Al final ya tuve que aprender a decir eso, soy de Barcelona, pero nací en Ecuador. Y eso me molestaba, me chirriaba mucho. ¿Por qué tengo que justificar que soy de Ecuador? O sea, ¿por qué tengo que justificar quizá mis rasgos, mi pelo? ¿Por qué lo tengo que justificar? Puedo ser las dos cosas, ¿no? O sea, da igual, aquí da igual, en Alemania da igual en España ya es otra cosa. Pero aquí, en el momento en el que estoy viviendo, en la ciudad en la que estoy viviendo, eso da igual. Y no tiene por qué una cosa excluir a la otra. Sí, soy de Barcelona porque he crecido allí, la cultura que tengo es la de allí y la forma de hacer las cosas que yo tenía era la de Barcelona. La gente de Barcelona, lo de hablar, ser abiertos, que no es una ciudad pequeña, o sea, que yo no he vivido en una ciudad pequeña, no he crecido en una ciudad pequeña. Y luego, por otra parte, tengo mi herencia genética, mi herencia cultural, que es los rasgos, la cultura de mis padres, que de alguna forma la han transmitido, pero nunca la han impuesto, que eso es algo que también agradezco mucho, que cuando ya me he empezado a tener curiosidad, pues yo ya les he preguntado cosas y ellos, ¿sabes?, han ido respondiendo. Han sabido ser tus guías, sí, por así decirlo. Sí, han sabido también los momentos en los que, ¿sabes? Porque también nadie nace siendo padre. Yeah. Es difícil. Imagínate que no solo se tienen que enfrentar a la adolescencia en sí, que es un problema que es dura, ¿sabes? Tanto para los hijos como para los padres, sino que además se tenían que enfrentar a criar a tus hijos en un país que no es el tuyo. Sí. ¿Sabes? Me parece muy interesante lo que dices, porque creo que ser padres es una responsabilidad muy grande y es un peso muy grande. Y es muy duro, como tú dices, pero ser padre con un hijo al que se le haga cualquier tipo de discriminación, sea del tipo que sea, es todavía aún más complicado. Y como padres, yo creo que es un reto el que siendo de fuera, tengan que venir a un nuevo país, adaptarse a la cultura y mezclar esas dos culturas y saber transmitírselas a sus hijos. Porque hay cosas que no puedes aplicar a gente de aquí, o sea, no se puede, no puedes porque no están viviendo eso, es lo que tú dices, es en el momento que te pasa, en el lugar que te pasa, con las personas que te pasa. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero me gustaría también que nos hablases un poquito de para ti mismo, ¿ha habido algún episodio de discriminación o algo que haya pasado, que te haya marcado, tanto en Alemania como en Barcelona, donde sea, pero que quizá te haya marcado para bien o para mal? A ver, personalmente, yo no he sufrido mucha discriminación y ahora que soy mayor y ya he empezado a leer y a informarme en general de estas cosas, me he dado cuenta por el tono de piel. O sea, yo sí tengo los rasgos bastante marcados, pero aquí en Alemania la gente piensa que soy asiática. Sí. Y bueno, pero en general, por mi aspecto físico, no.
Pero cuando hice el grado medio había un chico, éramos amigos y luego cuando dejamos de ser amigos y no sé, hubo un montón de drama que no recuerdo bien. La cosa es que me dijo, no sé si chipi o sudaca de mierda, no me acuerdo bien. Entonces yo lo pasé mal, o sea, en ese momento era la primera vez que alguien me decía eso, o sea, la primera vez a mí, que claro que lo escuchas y tal, pero nunca me había pasado a mí, nadie me lo había dicho a mí. Me acuerdo que los demás compañeros, porque lo dijo en público, intentaron como Michelle, ¿estás bien? ¿Sabes? Y yo no sabía cómo reaccionar. Me acuerdo que volví todo el camino a casa llorando y era como 1 hora en tren y transporte público. Mi padre no sabía qué me pasaba y yo no sabía cómo, ¿sabes? No sabía cómo afrontar eso. No sabía cómo afrontarlo porque menos mal que me pasó con 16 años. No sé cómo habría afrontado eso de niña, pero no supe. Después de eso me marcó, porque me sentía súper insegura en todas partes. Que cualquier momento alguien me podía insultar así, ¿sabes? O sea, esos años de inseguridad creo que fue hasta cumplir los 18 o 19, pero son 2 años de... En cualquier momento me puede venir alguien a decirme que soy una chipi o una sudaca de mierda, o ¿sabes? Durante 2 años. Claro que luego eso me hizo más fuerte, como entendiéndome a mí misma y entender el entorno. Y luego aquí en Alemania, no, lo de que me digan asiática me encanta, o sea, es como, por favor, gracias. Pero la gente que llega aquí que no es europea. No, yo hice la escala en España, entonces tengo la nacionalidad española. La gente que viene directamente de Sudamérica aquí, pues es difícil. Aquí es muy complicado, el visado y tal. En España incluso se puede vivir sin visado e ilegal, pero aquí en Alemania es súper difícil. Pero aquí se tiene una percepción de que si eres latina y empiezas a salir con un alemán es porque quieres los papeles. Sí. Y yo lo había escuchado, una amiga ya me lo había dicho, y eso también pasaba en España en la generación, la primera generación, la que llegó, nuestros padres, ¿sabes? Ellos lo vivieron, pero yo no lo viví. Yo iba a casa de mis amigos catalanes, españoles, y la madre no estaba en plan, uy, que quiere los papeles, ¿sabes? No me había pasado nunca. Claro. Y luego me pasó aquí con un amigo que yo fui a cenar a su casa con su madre y su hermano. Y la madre me dice, ¿de dónde eres? No sé qué, tal, y yo nací en Ecuador, vengo de Barcelona y tal, y ella, europea. O sea, no lo dijo con mala intención, pero como para ella fue un descanso y como un, ¿sabes? No, está con mi hijo no por los papeles. Es en plan, o sea, yo en ese momento como que me quedé como, ¿sabes? Qué graciosa, sí. Pero por dentro fue como, no me lo puedo creer. Luego a mis amigas latinas, pues de aquí en Alemania, pues cuando se lo conté fue como, te lo dijimos, te advertimos, esto pasa siempre. Y yo, vale. Sí, esto sonaba mucho aquí antes en España. Pensaba que eso ya había dejado de ser. Yeah. Me ha sorprendido hasta a mí. Pero sí, ¿y en algún momento de tu vida te ha condicionado el ser inmigrante en algún aspecto de tu vida? Porque en mi caso, como muchos saben, yo psicológica, médicamente, como se quiera decir, tengo dislexia. Entonces yo pensaba que si los niños son muy crueles y llega un punto en el que tú te empiezas a creer cosas por lo que te dicen, ¿no? Entonces yo pensaba que mi dificultad de aprendizaje era porque era de fuera. Entonces empecé a creerme eso de que los niños terminaban diciendo, ¿no? Eso fue lo que me condicionó a mí el hecho de ser de fuera. Realmente no fue eso, pero en algún momento de tu vida algo te condicionó por el hecho de ser de fuera. Quizá en el tema de las relaciones sentimentales al principio, sí, pero a principios de la adolescencia, porque yo no era como mis amigas,
físicamente, ni siquiera las latinas, porque ya te digo, soy más blanquita. Cuando a ellas les preocupaban los novios, las fiestas y tal, pues a mí me daba igual, era como, ¿sabes? No. Como lo que te decía, que me gustaba mucho la tecnología y tal, pues invertía mi tiempo en eso. Y digamos que en eso al principio me costó bastante. Y hasta que leía a una chica que había vivido lo mismo, en plan, que aunque a ella le gustase un chico latino, el chico latino iba a preferir a la rubia, ojos azules, ¿sabes? Entonces eso fue como, tía, tú me entiendes. O sea, yo no había sabido expresarlo con palabras. Ella lo expresó con palabras. Me hizo entender que era algo que me había limitado a mí durante mucho tiempo. En plan, las chicas se vuelven presumidas en la adolescencia, como hemos hablado. Yo quizá no me volví así porque directamente me anulé, ¿sabes? Como, ¿quién se va a fijar en mí si no cumplo el canon? No soy rubia, no soy alta, no soy delgada. Mis rasgos pues no entran. Mis ojos son oscuros, mi pelo es oscuro. Me anulé, o sea, en la adolescencia. Sí, y luego ya en la universidad, pues sí, pero ya lo haces por ti, ¿sabes? No sé, ya cuando haces ese ejercicio mental. Vale, muy fuerte. Sí, lo que dices es muy fuerte, porque independientemente de tengas un cuerpo normativo o no normativo, es decir, seas una persona... yo soy muy delgada, muy pequeña y muy chiquitina, básicamente, pero tengo mucho pecho, un pecho que no es lo común para mi cuerpo, porque soy muy pequeña. Unos ojos, como tú dices, más asiáticos o más rasgados, pero siempre es como, tienes un cuerpo normativo, pero no eres el perfecto canon de belleza. Un cuerpo no normativo, si eres delgado te preguntan, ¿estás bien de salud? Sí, soy así. ¿Estás gordo? Es que deberías cuidar tu salud. Hay gente que es gorda porque es gorda. Hay una gordofobia que es increíble. Y al revés también, cuando ves una persona delgada dices, wow. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que muchas chicas, he escuchado lo que has mencionado tú, el verse morenas, el verse diferentes, han hecho que se sientan como desplazadas, o que ellas mismas se hayan desplazado por decir, no soy lo suficiente o nadie se va a fijar en mí. Yo creo que eso es un trabajo muy, muy importante para todas las tanto chicas como chicos que son extranjeros, porque alguien, quien sea, que te va a querer, relación sentimental, relación de amigo, relación del tipo que sea, te va a querer independientemente del país que seas, del color que tengas, del color de piel que tengas, del color de pelo que tengas, si tus ojos son verdes, azules, morados, rosas, da igual. Y la última cosita, ya para acabar, ¿qué consejo le darías o qué mensaje le darías a aquellas personas que viven una situación como la tuya y la mía, inmigrantes de segunda o tercera generación, y que no se sienten ni de aquí ni de allí? Pues como tú en nuestra parte de podcast has dicho, es viajar, porque yo no sería la persona que soy ahora, la que está hablando ahora, sin miedo, ¿sabes? Que te puedo soltar estas cosas sin ponerme a llorar, si no hubiese salido de España durante tanto tiempo. O sea, lo que yo he vivido aquí me ha puesto en unas situaciones que me hizo replantearme todo, la historia que yo tenía de mí misma, me la hizo replantearme. O sea, ¿quién cuenta esa historia? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién lo dice? O sea, he leído sobre mí en artículos, yo soy del porcentaje que estudia, que ha ido a la universidad, que ha tenido una integración exitosa. Pero no soy una cifra, soy una persona que siente y que llora y que sufre. Que es difícil gestionar estas cosas, pero para mí ha sido más fácil yéndome. Y si eres de los afortunados que tus padres lo han pasado mal para que tú tengas un futuro y una vida estable sin grandes preocupaciones, que no te tengas que estar preocupando por un DNI o por un pasaporte, que te puedes ir de un lado para otro con poco dinero, porque ahora con Vueling puedes volar por poco dinero.
Viaja y, o sea, mi consejo desde mi perspectiva es esta: puedes intentar solucionarlo quedándote allí, seguro que se puede, pero para mí ha sido viajar, y yo quiero volver a Barcelona en algún momento de mi vida y vivir ahí porque es mi casa, pero yo necesitaba esto, necesitaba salir, necesitaba verme con otros ojos. Los ojos que me han visto y lo que han visto de mí, lo que me han dicho, me ha hecho pensar, me ha hecho deconstruirme totalmente para volver a construirme, ver esas piezas que estaban ahí y coger cada una y decir, ok, esto, se supone que soy yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién me ha puesto esta etiqueta? ¿Y por qué lo han puesto? Son cosas que tú te puedes replantear estando ahí en donde estés viviendo, pero a mí me ha cambiado totalmente la vida haber salido. Incluso aunque ahora volviese, aunque no estudiase el máster, daría igual, porque yo ya no soy la misma. O sea, lo que soy ahora me da mucha más fuerza para enfrentarme otra vez a España. Que yo amo España, pero yo como inmigrante de segunda generación sé lo que es estar ahí y, como he dicho, caminar por las calles con ese miedo de cualquier momento me pueden soltar y me pueden insultar. La verdad es que viajar es lo mejor, el antídoto, para mí ha sido el antídoto. Sé que el episodio de hoy te debe haber sorprendido mucho. Y para acabar me gustaría añadir que una de las razones por las que me encanta Alemania es que es un país donde hay una conversación sobre la inmigración y los inmigrantes de segunda generación anterior a la generada por lo que Europa denominó la crisis de los refugiados. Es una conversación abierta sobre la que estoy muy interesada y te hablaré de ello el mes que viene. Recuerda que puedes hacerme llegar tus preguntas, ideas o participación. Encontrarás cómo en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y si te ha gustado no olvides recomendar este podcast. Hasta el próximo episodio.